Sección doctrinaria, ciencia espiritual. La fatiga. El mundo pierde energías y olvida lo más grande, lo espiritual. El deseo de vencer la fatiga a toda costa es un aspecto característico de la tecnología de la civilización actual. En la antigüedad, solo Atenas recibió el calificativo de infatigable. Entre los pueblos primitivos el ocio gozaba de un prestigio que hoy no existe. Incluso hay un viejo proverbio árabe que dice: es mejor estar sentado que de pie, acostado que sentado, y muerto que dormido. En las primeras sociedades la actividad normal parecía exigir precauciones especiales. También se debía a esos pueblos el descubrimiento de ciertos estimulantes como el café, el té, el mate, y la coca. Entonces, solo se soportaba el trabajo forzado durante cortos periodos y se tendía a compensar las energías gastadas con abundantes festividades. El trabajo diario incesante e intensivo es un fenómeno reciente en la historia humana y no es seguro que el hombre moderno esté en condiciones de soportar este ritmo de vida. Los cazadores y los agricultores primitivos no trabajaban continuamente, si bien es cierto que en determinadas épocas desarrollaban esfuerzos inauditos. Los primeros hombres que han realizado con continuidad trabajos duros y monótonos son los esclavos de la antigüedad, sin olvidar que muchos murieron por esa causa. No estará de más, por consiguiente, preguntarse si un trabajo intenso e ininterrumpido durante todo el año no será incompatible con el buen funcionamiento del organismo humano y si la fatiga neurótica no representará, al menos, en parte, un mecanismo defensivo contra semejante forma de vida. En tal caso, la fatiga no sería tanto el resultado de la labor efectuada, como un mecanismo de protección contra las consecuencias previsibles de ese ritmo de trabajo. Enfermedades de la civilización. En realidad, ¿qué significa la expresión fatiga? Se trata únicamente de la sensación de cansancio producida por el trabajo, o comprende todas las formas de aburrimiento, cualquiera sea su origen. El concepto general dice que una fatiga puede relacionarse con un trabajo consecutivo, o no estar vinculado con él. Comprende una extensa gama de estados muy diversos que van desde el agotamiento del cuerpo y de la mente, provocado en el ser sano por el esfuerzo, hasta el cansancio físico y mental, de quien ni siquiera se siente capaz de pensar en iniciar un trabajo. En este último caso, la fatiga se asemeja en cierto modo al hastío, y bien sabido es lo agotador que éste puede ser tanto en el aspecto físico como en el mental. Cuando alguien declara estar siempre cansado puede ser el efecto de una depresión, de su propia angustia, o de la posición intermedia en donde la depresión y la ansiedad se reparten el papel principal. Es evidente que los periodos de descanso apenas reducen los estados de fatiga crónica o nerviosa que quizás puedan considerarse como enfermedades de la civilización, mientras que para recuperarse de la fatiga sana provocada por el ejercicio físico, lo único que hace falta es el reposo. Este último tipo de fatiga se ha revelado muy beneficioso para quienes estudian, porque ayuda a combatir los efectos de la fatiga intelectual, aunque solo hasta cierto punto a partir del cual los efectos de una y otra empiezan a ser acumulativos. La fatiga es un sistema frecuente de depresión. La depresión no solo es la afección más frecuente, sino que es un elemento determinante en muchos casos de trastornos mentales. La tendencia a la melancolía explica perfectamente que se observen más hermanos con perturbaciones afectivas que con cualquier otro tipo de enfermedad. Uno de los primeros síntomas de la depresión incipiente es la fatiga, que al principio se manifiesta por periodos transitorios de hastío o ligera astenia sin relación alguna con los esfuerzos físicos o psíquicos desplegados. El cansancio depresivo difiere del físico y mental. Se caracteriza por una fase prolongada de agotamiento o tensión que desaparece con el descanso. La mayoría de los seres con depresión, por el contrario,
no atribuyen el comienzo de la fatiga a ningún aumento cualitativo o cuantitativo de su trabajo o insisten en que otras ocasiones han trabajado tanto o más sin haber experimentado ese mismo tipo de cansancio, este no cede con el descanso, ni trabajando menos e incluso persiste cuando se suspende el trabajo por completo. Aspectos psicológicos. El miedo, la frustración, el interés, la reputación, los deseos, y la defensa de los mismos y quizás sobre todo el impulso que lleva a satisfacer ciertas necesidades básicas, puede dar lugar a sentimientos de culpabilidad o de insatisfacción e influyen de distintas maneras en la sensación de fatiga. Estos mecanismos varían según la dificultad del problema y las repercusiones de este sobre el hermano y, por consiguiente, según su constitución y su condición afectiva. Para que el trabajo se presente como algo agradable y productivo es necesario que el hermano sea capaz de sublimar sus impulsos agresivos. La fatiga neurótica libera al sujeto de los sentimientos de culpabilidad derivados de su incapacidad de sublimar. La fatigabilidad anormal le permite expresar sus sentimientos agresivos hacia los responsables de su trabajo en forma de una reacción pasiva. Esta nueva teoría de la fatiga se ve también corroborada por las observaciones etnológicas. Una característica de la fatiga neurótica es que provoca una sensación placentera como efecto secundario. La fatiga puede ser también una forma de salir de la realidad. El refugio en el sueño, característico de muchos neuróticos. La fatiga anormal también puede servir como excusa de un comportamiento socialmente intolerable y algunos neuróticos lo emplean a la vez como disculpa. Con ignorancia espiritual es difícil combatir la fatiga. Cuando en la vida no se es alegre y confiado, es porque la conciencia está recriminando, y se vive temeroso y sin paz espiritual ni tranquilidad física, originando un incesante estado fatigoso. Los hombres quieren vivir con sosiego, sin perturbaciones, aunque realicen lo contrario y su acción parezca desdecirlo. A veces busca la tranquilidad por caminos que nunca los hallará, ambiciona fortunas y mientras más posea más zozobra tendrá, entonces, para descansar se inclina por el vicio, pero este es una fiera que no se harta nunca. Aparece posteriormente la avaricia y le quita la tranquilidad del sueño y así sucesivamente va en pos de una recuperación física y solo espolea sus imperfecciones. Creen que la felicidad está en afanarse en el logro de algo, aunque sufra las consecuencias de la fatiga y solo se angustia y crecen las preocupaciones. La envidia es una de las razones más poderosas que lleva a la fatiga y cuando llega a las pasiones provoca desgracias. ¿Cuántos han sufrido por su causa? Horas tristes y amargas se han vivido, porque la envidia de un ser perturbado con sus celos la tranquilidad que, fecunda y sana, noble y pura, debía existir. Porque cuando se obtienen condiciones buenas se puede practicar el amor y afloran los buenos sentimientos para fomentar el trabajo y la felicidad al mismo tiempo. Los que unidos deben ser monumento a la paz, lleno de sinceras amistades, donde todos pueden recoger virtudes en esa armonía. Del trabajo le viene al hombre su placer más grande, es cuando cansado de la ruda tarea llega a su casa y comparte la dicha con los suyos, gozando del inmenso bien que el justo descanso de la labor cumplida le brinda. Todo fortifica el soberano concepto de que la paz está en el trabajo y la honradez, traerá la alegría sana y no cegada por una fatiga cuyo final son las costumbres viciosas, con reflejos mal concebidos por la efervescencia de la ilusión y con un cúmulo de amarguras. La vida terrenal sigue desenvolviéndose con los gritos por los dolores del cuerpo, por el desgaste desmedido de las energías provocándose sus propias enfermedades. En estas situaciones los seres creen que se está cometiendo contra ellos una arbitrariedad cuando, en realidad, saben que su acción tiende a perturbar las mentes fatigándolas, por la equivocada aplicación de sus métodos que hablan de su incumplimiento del deber. La marcha del mundo sigue, pero pierde energías y olvida dedicarse a lo más noble y grande que tiene. Lo espiritual y en su faz material,
oscura en sus principios porque sus partículas son más atrasadas que la unidad, se realizan actos que son un prejuicio para ella por el descontrol. Ello se debe a la ignorancia espiritual existente y, por tal causa, es difícil combatir las fatigas mentales que sustenta el cuerpo. Además, el pensamiento de cada uno influye en la acción con el dominio que le llega de su categoría espiritual. Pero si el desarrollo cada vez más pronunciado de las facultades mediumnímicas se utilizara para discriminar lo fatigoso e inútil de lo racional y provechoso, se evitaría gran parte del apoyo a la fuerza espiritual equivocada del espacio y no podría inducir tan fácilmente a que los seres se encaminen por lo secundario o intrascendente. Así se pierde la individualidad. Comprobar la capacidad infatigable del ser es casi imposible en una época como la actual, en que la acción constante es requerida en cualquier circunstancia de la vida. Es la acción del espíritu que influye sobre el hombre, con el deseo de querer obtener más rápido su liberación. Las pasiones del espíritu tienen relación con la categoría espiritual, quien obra por la mediumnidad, cuyo atributo predispone al ser a tomar determinaciones fuera de su razonamiento y encaminadas a obedecer los propósitos de la fuerza espiritual que germina en el pensamiento. Su desarrollo es tan vasto que absorbe hasta la personalidad haciendo que se transforme continuamente de acuerdo con la dominación que le es transmitida por su condición mediumnímica, mostrando los cambios de su carácter predispuesto por esa misma influencia. Así se pierde la individualidad. El espíritu no actúa a voluntad, sino que se halla a disposición de un tercero, a quien no conoce, ni hace esfuerzo, porque los desgasta en otras cosas, para averiguar quién es, pero él percibe que lo domina. ¿Cuántas veces, cansado, predispuesto a no seguir ese tren tan violento de vida que le ocasiona el desgaste prematuro de su cuerpo, pretende oponerse a esa acción ajena que trata de obligarlo a proseguir la marcha, pero es inútil. Aun imponiendo su voluntad, él no consigue el descanso previsto, porque su mente no lo deja un momento tranquilo. Es tal la cantidad de pensamientos en pro o en contra que se desatan, que desde ese instante ha perdido la tranquilidad y el descanso. Sigue adelante o los choques de origen espiritual que descargan sobre su sistema nervioso terminan por producirle la enajenación mental. Existe tal ignorancia en este concepto que le impide frenar su acción desmesurada. No sabe cuál es la fuente que lo impulsa a desesperarse, ni dónde hallará los recursos para combatirlo, y no encuentra otra actitud que darse por vencido. El espíritu sabe que tiene que sufrir, se lo señala el desgaste paulatino e inevitable de su cuerpo que, al evolucionar hacia su origen tendrá que ser destruido. Él presiente que la solución no está en la materia, porque ella tiene un plazo perentorio, sino que hay que buscarla en otras esferas, mucho más lejos que las terrenales, pero sigue la caravana interminable que olvida el reposo material y espiritual, introduciéndose en un desmedido movimiento enérgico que lo fatiga y lo deja tendido en el camino. Ya en el espacio, ya como encarnado, el espíritu tiene tal grado de experiencia que si se le induce a un trabajo desmedido lo toma con cierto recelo. Si el hombre practica todos los días una actividad que lo perjudica el físico, como si también se aviene a un trabajo espiritual que no está de acuerdo con la verdad. ¿Por qué dejar que la dominación de una modalidad perturbe su vida sin saber si es buena o mala? El hombre puede ser muy feliz en su encarnación, pero nunca será dichoso dando rienda suelta a las exageraciones anormales que lo someten, distanciándolo de la lógica que las leyes humanas lo prefijan y de las que señalan el cumplimiento de los dictados de la conciencia y que significa el alejamiento de las impurezas que podrían perjudicarlo en todo sentido. Si te gusta este canal, puedes dejarnos tus comentarios, realizar sugerencias, y acompañarnos a seguir evolucionando fraternalmente. Paz profunda.